Dos grandes amigos fueron a la guerra. Uno de ellos perdió la vista y el otro quedó paralítico en esa guerra. Se cuenta la historia que los dos se fueron a vivir a un bosque y por algún motivo se dio un problema entre ellos, se dio un pleito y se enemistaron y dejaron de hablarse formalmente. Pero estos hombres todos los días peleaban, se insultaban, se agredían, hasta en algún momento se desearon la muerte el uno del otro. Sin embargo, hubo un momento en el cual se dio un gran incendio en aquel bosque. Todas las personas huyeron, los vecinos de ellos huyeron. Y en esa huida no se percataron que los habían abandonado, que los habían dejado y que estos dos hombres estaban ahí. Así que los dos estaban gritando, pidiendo auxilio. El ciego daba vueltas en su patio, desorientado, buscando cómo salir, intentando escapar. El paralítico, sin embargo, veía un espacio aún en el bosque por donde podía escapar. Sin embargo, era un terreno muy escabroso, muy difícil y no podía llegar. Así que los dos se dieron cuenta que necesitaban el uno del otro y hicieron una pausa en su pleito, del que tenían que salvarse. En su desesperación, el paralítico le ofreció ayuda al ciego y le dijo: si me llevas en tus hombros, yo seré tus ojos y tú serás mis piernas y podremos salir de esta situación. Así que se dieron cuenta que su enemistad era inútil y que se había vuelto muy peligrosa para ellos dos. Así se salvaron, colaborando el uno del otro. Se disculparon y estos dos amigos volvieron a ser buenos amigos en adelante. Les saluda Samuel Cáceres, pastor de la Iglesia Monte de Sion en San Vicente. Nuevamente es un gusto presentar la palabra del Señor. Y comienzo con esta historia porque una de las cosas más difíciles en la vida de una persona es perder su vista. Es una de las cosas más vitales que podemos tener los seres humanos, tener la capacidad de ver, tener la capacidad de apreciar los colores, las formas, a través de ese órgano vital que es la vista. De ese sentido, la ceguera es horrible, la ceguera limita la vida, la ceguera crea mucha codependencia de los demás. Jesús se encontró en varias ocasiones, en algunas ocasiones con ciegos, y les devolvió la vista. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Mateo capítulo 20, versículo 29. Y quisiera hablarle acerca de cómo vencer la ceguera. No vamos a hablar de la ceguera material, de la ceguera física, sino de esa ceguera espiritual. Vivimos en un mundo donde hay mucha ceguera acerca de las cosas espirituales y necesitamos el toque del Señor, la mano del Señor para ser libres, para poder ver más allá de lo que actualmente estamos viendo. Le voy a leer lo que dice la palabra del Señor en este capítulo, en esta porción. Y dice que al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban mucho más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Es interesante ver que el Señor venía de un trayecto hacia Jericó y llegaron, ¿verdad? Se dice que hay una Jericó antigua y había una Jericó nueva. Entonces no hay un pleito en lo que se ha escrito, porque tanto un escritor dice que iban entrando, otros dice que iban saliendo, así que no hay un problema, porque en medio de las dos Jericó al parecer se encontraban estos ciegos. Para unos iban llegando, para otros iban saliendo.
Lo interesante del caso es que quisiera hablar acerca de algunas situaciones que en esta narración se nos presentan. La primera cuestión en el versículo 29 dice que Jesús salía de Jericó. Tenemos que entender que estos son los últimos viajes ya del Señor antes de ir a la cruz del Calvario, antes de su padecimiento, antes de dar su vida en rescate por todos nosotros. Jericó era una ciudad muy próspera. Jericó en los tiempos de Jesús estaba rodeada de muchas llanuras muy fértiles, donde habían minas de metales que eran explotadas por los que allí vivían. Era una ciudad de muchas palmeras y tiene varias menciones dentro de la palabra del Señor. Se dice que en Jericó tenían una producción bastante grande acerca del bálsamo y que los personajes bíblicos que encontramos acá son Bartimeo y son Zaqueo, personas que pertenecían acá a este lugar. Este es el último viaje de Jesús. Jamás el Señor iba a volver físicamente a ese lugar. Así es que es la oportunidad que se les presenta a estos ciegos. Jamás el Señor volvería a pasar en estos caminos, ni por esos lugares. Dice la Biblia que le seguía a Jesús mucha gente. Hoy en día hay mucha gente que está siguiendo a Jesús. Algunos por lo que el Señor da, otros por curiosidad, otros religiosamente, otros de verdad están buscando el tener una comunión íntima con Dios, más allá de los milagros, más allá de lo que se pueda recibir. De manera que hay una gran cantidad de todo tipo de personas, de cristianos que estamos siguiendo al Señor. Las intenciones y los propósitos cada uno los conoce. Sin embargo, en ese caminar, Jesús encontró una oportunidad para detenerse, una oportunidad para trabajar con estos hombres, para hacer un milagro, uno de sus últimos milagros con estos hombres. Así que el Señor, como vimos en el sermón anterior, el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. El Señor va a servir a estos dos hombres, Él les va a servir con sanidad, va a obrar en ellos, en sus corazones, va a darles salvación en sus vidas. Qué bendición para este par de ciegos saber que Jesús pasaría por él, saber que el Señor pasaría por ese lugar. Se creía que la ceguera era por algún pecado que habían cometido los padres, si era alguien ciego de nacimiento o si había perdido su vista durante la vida. Las personas creían que era por algún pecado, por algún tipo de pecado. En alguna ocasión le dijeron a Jesús: ¿y este por qué es ciego? ¿Pecaron ellos? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Pero Jesús demostró que no siempre las enfermedades son una consecuencia de los pecados, sino para que la mano de Dios se pueda manifestar en los hombres. Así que debemos de entender que el hombre en algún momento, cuando ya hablamos de una vida espiritual, el hombre es cegado por su pecado. Su entendimiento es cegado y no comprende las cosas de Dios porque sus ojos están vendados por el mismo pecado. Hasta que Cristo se cruce en el camino, el hombre no puede ver lo que Dios desea para su vida. El versículo 30 dice que estaban estos dos ciegos sentados junto al camino. Vea que no están dentro del camino, están fuera del camino, están a la orilla del camino, pero no están en el camino. Jesús va en el camino. Este par había pasado mucho tiempo sentados ahí, esperando, aguardando, mendigando, haciendo lo que podían, y era lo único que podían hacer en esta vida: pedir, vivir a la misericordia de otros, al buen corazón de otros, al altruismo de otros. Solo podían pedir. Mi querido hermano y amigo, hay muchas personas desventuradas en esta vida. Hay muchas personas que han tenido dificultades serias en este trayecto de vida. Sin embargo, estos hombres no eran sordos, eran ciegos, pero no eran sordos. Ellos habían escuchado de Jesús, ellos habían oído hablar de Jesús. Ellos querían vencer su ceguera, ellos querían vencer su situación. La Biblia dice que por el oír viene la fe. El hombre puede tener alguna ceguera espiritual, pero el Señor también le ha dado sus oídos para que pueda escuchar y pueda creer. Cuando predicamos, cuando usted oye, cuando escucha, usted es ya un reo de la palabra del Señor, porque ya no está en ignorancia. El Señor habla de muchas maneras, de muchas formas.
Y ya que por el oír viene la fe, estos ciegos habían escuchado y habían creído en Jesús. Ellos esperaban ese momento, ellos estaban anhelando ese momento que se presenta en esta hora, se presenta en este instante. Muchos oyen de Jesús una y otra vez y sus corazones no cambian, porque su entendimiento está cegado, están viviendo en su pecado y ¿sabe qué? Viven felices en ese pecado. Lo viven haciendo porque hasta el momento para muchos no ha tenido consecuencias ese pecado. Sin embargo, no pueden ver nada de la mano de Dios. No pueden ver a Dios obrando, que está pasando cerca, que está pasando frente a ellos. ¿Y sabe qué? Siguen sufriendo por su pecado. Muchos sufren por su pecado. Muchos están pagando las facturas del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado tiene su paga y no es nada bueno. Es la disminución de la vida, no solo la vida física, sino también la vida que está al otro lado de esta. Es morir eternamente, lo que el pecado causa en la persona. Así que todos estaban mendigando, esperando una misericordia de las personas. Vivían en pobreza. Y esto nos deja ver que hay mucha gente que vive en una pobreza por su pecado, pobreza espiritual. Pobreza, una miseria espiritual. Debemos entender que hay muchas personas que pueden tener dinero, pueden tener los lujos, pueden tener las posibilidades y todo, pero aún en medio de esas cosas no son felices. No tienen a Cristo en su corazón y hace falta esa felicidad, ese gozo, esa paz que solo el Señor puede dar, que no la llena el dinero, no la llenan las cosas, no la llenan las posesiones. Hay momentos en que nuestro corazón no va a poder ser lleno por las personas, ni por una mujer, ni por un hombre. Porque el hombre, dicen algunos, ha sido creado con un vacío en su corazón del porte de Dios. Y hasta que no tengamos a Dios en nuestra vida, seguiremos a tientas, seguiremos adivinando, seguiremos dando pasos en falsos, como el ciego que va tocando para no tropezar en las cosas, pero no puede avanzar más allá porque su vista no se lo permite. Así que muchos están sufriendo, muchos están viviendo pobres en espíritu, y su alma está vacía, su alma está seca. Muchos en esta vida viven mendigando. Y usted y yo quizás conocemos gente que mendiga amor. No se han dado cuenta, pero mendigan amor, siendo amantes de otras personas. Mucha gente vive despechada. Algunos dicen que no creen en el amor, que están decepcionados de los hombres. Algunos hombres que están decepcionados de las mujeres. Mendigan amor. Muchos sufren abusos y cosas porque necesitan sentirse amados. Mi querido amigo, hay alguien quien le amó a usted, mi amiga. El Señor le amó en la cruz del Calvario. Y no le ofrece migajas. No le ofrece un amor interesado. Un amor que quiere saciarse. Le ofrece un amor puro y sincero, y ese es Jesucristo. Muchos corazones están vacíos, buscando ser llenados con el sexo. Buscando ser llenados a través de amistades, a través de situaciones. Mucha gente vive enamorada en los jóvenes, señoritas que viven enamoradas de personas que las maltratan, jovencitos que viven enamorados de personas que los maltratan. Y son maltratados a veces por la necesidad de pertenecer a X grupo, a X lugar, mendigando. ¿Sabe por qué? Porque sus ojos no han sido abiertos. Porque su vista está corta, porque quizás el Señor ha estado frente a nosotros y no hemos querido pedir ese favor que estos pidieron. Hemos escuchado su voz, pero no hemos querido llenar ese vacío y sanar ese problema a través de Jesús. Mucha gente vive mendigando amistad. Mucha gente en este tiempo vive de esa manera, aunque muchos se estén aprovechando de ellos. Pero ese sentir, esa ceguera los hace llegar a veces al masoquismo por recibir aceptación de otros. Mendigamos.
Muchos están queriendo mendigar atención a través de desplantes, de caprichos. Aún en las redes sociales se está prestando esa situación para llamar la atención. Muchos anhelan poder, mendigan poder. Y si no tienen poder, no son felices. Viven otros haciendo lástima de ellos mismos. Son lastimeros hacia sí mismos. Dependen de otros para su sustento emocional. ¿En qué situación de pobreza? Y al mismo tiempo esa misma ceguera paraliza la vida de las personas. Así que estos dos ciegos estaban ahí junto al camino en sus situaciones. Hay muchos ciegos junto al camino. Hay muchos ciegos que están ahí. Quizás no piden limosna monetaria, pero se están conformando con las migajas emocionales que otros les puedan dar. Es tiempo de ver a aquel que no nos da migajas. Es tiempo de ver a aquel que nos sacia, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Es el agua de vida, y el que vuelva a tomar del agua de esta tierra volverá a tener sed, pero el que tome del agua que el Señor da no tendrá sed jamás. Porque el Señor abre la vista a los ciegos. Y qué lindo poder ver que el Señor anhela más allá de lo que el mundo, la gente, nuestra misma carne pueda ofrecernos. Así es que no vivamos dependiendo de lo que otros, de ese sustento emocional de otras personas. Es bueno que nos amen. Pero el mayor gozo en nuestra vida, dice la Biblia, debe de ser que el Señor nos amó. Que el Señor puso su vida por nosotros. Así que estos ciegos dependían de la gente. Y más en el tiempo que estaba por venir. Ese era el mejor momento porque la gente venía a las fiestas. Y en ese caminar, en ese ir y venir, en ese peregrinaje, los ciegos podían recibir más limosna de lo acostumbrado. Así que ahí están, a la orilla. ¿Cómo vencer la ceguera? Bueno, eso sucede a través de que Cristo se cruza en nuestro camino. A veces estamos allí junto al camino y debemos de aprovechar la oportunidad que el Señor nos da. En el versículo 31 la Biblia dice que antes nos ha dicho que ellos clamaron y dijeron: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos gritaban aún más, clamaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando alguien quiere vencer esta ceguera, siempre van a haber obstáculos en el camino, siempre van a haber problemas. La vida cristiana es así. Aquel que no lo haya entendido, pues tiene la vista corta, porque el caminar con Cristo es un caminar con obstáculos. Hay obstáculos en esta vida. Hay problemas en la vida espiritual que siempre se van a presentar. Sin embargo, ellos tomaron la iniciativa. Jesús, sabían ellos, que quizás no volvería a pasar por ahí, o quién sabe cuánto tiempo podría pasar. Eso quizás pasó por su mente. Así que alzaron la voz para pedir el milagro de Jesús. Estos ciegos estaban bien ubicados espiritualmente. La gente quiso callarlos. Quizás pensaron que no le importaban a Jesús. Amigo, en algún momento no nos acercamos a Dios porque creemos que no le importamos. Creemos que no valemos la pena porque soy un alcohólico, porque soy un mujeriego, porque soy un mal hablado, porque soy un fracasado en la vida, porque no me ha ido bien, porque soy un hombre malo, una mujer mala. Yo quiero decirle, todos importamos en el reino de Dios. Todos somos importantes en el reino de Dios. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por amor a nosotros. ¿Qué vio el Señor en nosotros? No lo sabemos. Vio nuestra miseria, vio nuestra desgracia. Algo movió en su gracia el corazón de Dios para que se fijara en nosotros y salvarnos. Así es que estos aprovecharon la oportunidad. Estos ciegos tenían claro quién era Jesús. Ellos entendían quién era Jesús.
Muchos están perdiendo la oportunidad de acercarse al Señor, de acercarse a Jesús. Y muchos aún en esta cuarentena no han tomado en cuenta a Jesús. Es triste decirlo quizás de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia en general, muchos ya se acomodaron a este tiempo. Al inicio muchos estaban leyendo la Biblia afligidos, humillados, pero con el correr del tiempo el ser humano se adapta a las cosas. Y muchos puede ser que ya nos adaptemos a este ritmo de vida y estamos olvidando a Dios. Estamos dejando de lado al Señor. No deje pasar esta cuarentena, no deje pasar este tiempo sin acercarnos al Señor. Estos ciegos tomaron la iniciativa, alzaron su voz. Era ahora o nunca el tiempo del milagro. La gente quiso callarlos porque dijeron no son importantes, pero ellos no se rindieron. La gente no pudo desanimarlos. En el caminar cristiano muchos nos desaniman con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes. Pero ¿sabe qué? Estos ciegos nos enseñan grandes cosas. No tenían nada en los bolsillos, no tenían nada que perder. Así que dijeron, acerquémonos. No importa que nos quieran censurar, que nos quieran callar, que nos quieran apartar. Parece que los discípulos han aprendido ahora, porque antes habían querido retirar a los niños de Jesús. En esta vez no vemos a los discípulos impidiendo venir al Señor, sino que es la gente la que no los deja, los está desanimando. Cuando alguien se quiere acercar a Jesús siempre hay oposición. Cuando alguien quiere venir cerca del Señor, rendirse, entregarse, para ser un instrumento de bendición a otros, para recibir algún milagro, siempre estará el desánimo. Amigos y hermanos, el desánimo siempre está. Hubieron hombres de Dios que se desanimaron. Hubo uno que le dijo, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Todos nos desanimamos en ciertos momentos de la vida. Quiera el Señor que usted y yo no seamos de los que desaniman a otros, de los que estamos desanimando con nuestras palabras, con nuestras acciones, porque sabe, si lo estamos haciendo, somos ciegos y tenemos la vista corta en el Señor. La iglesia no está para desanimar, no estamos para bajarle esa iniciativa a otros, estamos para animarlos, para avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestra vida, ese fuego del don de Dios que está en nosotros. Siempre habrá oposición. Si usted ha dejado de reunirse, usted ha tenido alguna oposición y usted ha cedido fácilmente a esa oposición. Si usted ha abandonado los caminos del Señor, usted ha cedido a esas cosas. Yo quiero decirle, siempre la vida cristiana vale la pena. Siempre tendrá obstáculos, siempre tendrá problemas. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que estos ciegos no tuvieron otra cosa más en medio de todo esto que los desanimaba. No tuvieron otra acción más que seguir clamando aún más fuerte. Clamaron con más fuerza, ten misericordia de nosotros. En los otros evangelios, Marcos y Lucas, aparece que solo es Bartimeo. Pero aquí la Biblia, quizá Bartimeo fue el más prominente de los dos. De seguro fue el que siguió y el que resaltó más de los dos dentro del evangelio. Así que están clamando. Para ellos era cuestión de ver o no ver. ¿Qué es lo que nos ha desanimado a nosotros para dejar de pedirle al Señor? ¿Qué es lo que nos ha quitado el impulso, el ánimo de servir al Señor? ¿Qué es lo que nos ha bajado el ánimo de leer la Biblia en este tiempo? De cantar en este tiempo, de orar en este tiempo. ¿Qué nos ha desanimado? Posiblemente alguna conducta hemos desarrollado que nos ha quitado ese deseo de estar en comunión con el Señor, de buscar al Señor. ¿Sabe qué? Siempre van a haber obstáculos. Depende de usted, depende de mí, el poder vencer esos obstáculos. Es interesante que estos ciegos no habían visto a Jesús con sus ojos físicos. No habían visto sus milagros, pero habían escuchado de alguien que sanaba, de alguien que predicaba, de alguien que tenía el poder, sin dudas,
de abrirle sus ojos. Ellos creyeron, por el oír viene la fe. Ellos creyeron. Posiblemente usted ha estado ciego espiritualmente, pero ahora está escuchando la palabra del Señor. Ruego al Señor que sea su Espíritu el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio a nuestro corazón, a nuestra vida. Porque necesitamos el poder del Espíritu para ser libres, para que esa venda sea quitada de nosotros. Ellos creyeron en Jesús. Y comenzaron a decirle a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús aceptó esta fe que era imperfecta, que no le conocía bien, pero que había oído y que la depositaron con todo su corazón delante de Dios. Algunas veces creemos que nos falta fe a nosotros, pero esa fe aún imperfecta el Señor la utiliza y Dios responde a esa fe. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y cuanto más conocemos de Dios, esa fe se va perfeccionando, se va alineando a la voluntad del Señor todos los días. Estos ciegos veían claramente quién era Jesús, entendían quién era Jesús. Así que le dijeron Hijo de David, y al decir Hijo de David, eso hablaba de que entendían la divinidad del Señor, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, el esperado del pueblo de Israel en ese tiempo. Los ciegos no eran los que estaban sentados a la orilla del camino. Muchos de los que venían con Jesús en esa multitud no tenían claro quién era el Señor. Para unos era un milagrero, para otros alguien que nos da comida, para otros el sanador, el que cumple tus sueños. Jesús es más que eso. Jesús va más allá, trasciende más allá de esos pensamientos. Así es que Dios utilizó esta fe imperfecta. Muchos ya abrimos nuestros ojos, pero estamos obedeciendo medias al Señor. Algunos no le han conocido completamente. Algunos están quizás entre creer y dudar. Quiero preguntarle esta ocasión: ¿cuánto deseamos nosotros estar con el Señor? Porque cuando deseamos estar con el Señor no hay impedimento para lograrlo. Cuando deseamos estar con el Señor no hay obstáculo. Y si hay, se vencen. Cuando queremos estar con el Señor no importan las voces que se levanten contra nosotros. Vamos a escuchar la voz de Dios y no la voz del desaliento. No la voz del deseo que nos hace retroceder o que quiere hacernos retroceder. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para acercarnos a Jesús, para venir a Jesús en esa actitud de fe, diciéndole: ten misericordia de nosotros? Iglesia, si en algún momento nos ha faltado visión, debemos de reconocer que Él es Dios y debemos pedirle que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para ponernos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra vista no se empañe, que nuestra vista esté clara en el objetivo que deseamos. Cuando Jesús oye esta petición, el Señor, claro, conocía sus corazones, pero para los que estaban escuchando quizás parecía una petición imposible, difícil. Sin embargo, ninguna petición es grande para Jesús. Ellos no tuvieron temor también de decirla. Ellos no tuvieron temor de expresar. Jesús les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos tuvieron la confianza, tuvieron el atrevimiento con fe de pedirle a Jesús. No sé si en su iglesia, pero en nuestras iglesias en algún momento muchos hermanos, por algún motivo, les da pena colocar alguna petición. Entonces se dice: quiero que oren por una petición especial, una petición secreta. Esto no pusieron peticiones secretas. Dice la Biblia: sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego delante del Señor.
¿Sabe que por orgullo a veces no decimos esas peticiones? Porque se van a reír, porque es algo imposible, porque es ridículo lo que estoy pidiendo. Estos ciegos pidieron con fe, aprovecharon el momento, aprovecharon la ocasión, aprovecharon quién era el que estaba pasando ahí. No deseaban dinero, por eso Jesús les preguntó, ¿qué quieren que les haga? El dinero hubiera resuelto alguna parte del problema, pero seguía el problema, seguía la dificultad. Así que ahora tienen oportunidad. Obedecieron al llamado de Jesús cuando el Señor dijo, ¿qué quieren? Tráiganlos, dice en otra parte. Díganles que vengan, que se acerquen. ¿Sabe? El Señor te está llamando en esta hora. Jesús le está llamando en esta hora. Si hemos actuado como ciegos, aún perteneciendo a una iglesia, muchos andamos a tientas acerca de la voluntad de Dios. Debemos decirle que abra nuestros ojos al entendimiento para saber dónde el Señor quiere colocarnos en su obra, dónde el Señor quiere utilizarnos para engrandecer su reino. Así que no es una limosna grande que ellos pidieron. Solo le dijeron, queremos recuperar la vista. Deseamos ver Jesús. Y es ahora o nunca. ¿Se imaginan la emoción de estos ciegos parados frente a Jesús en ese momento? Y Jesús abre la posibilidad cuando les dice, ¿qué quieren que les haga? Pregúntese esta mañana, ¿qué quiere que el Señor le haga? ¿Qué quiere que Dios haga en su vida? Amigo, ¿qué quiere que Dios haga en su vida? ¿Contra qué pecado está luchando? ¿Contra qué situación está luchando? ¿Contra qué problema ahora? Que parece imposible para usted, pero para el Señor no lo es. No hay ninguna petición grande para el Señor. No hay nada imposible para el Señor, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible, dice su palabra. Ese es el Jesús que predicamos y que vivimos y que experimentamos en nuestro caminar. Ellos apelaron a la misericordia del Señor y dijeron, ten misericordia de mí. Sabe que en esta vida somos tan arrogantes que no queremos darle lástima a nadie. Pero eso es lo que Dios usó en otras palabras de nosotros. Misericordia. Apelaron a la misericordia del Señor. Ellos lo buscaron no con los ojos espirituales, materiales, lo buscaron con los ojos de su corazón. Qué bonito que hay personas que quizás no pueden ver con estos ojos, pero pueden ver con su corazón. Porque el Señor ha abierto su corazón, su vida, su entendimiento. Y tienen muy clara la voluntad del Señor para ellos. Así como Jesús dijo que los muertos entierren a sus muertos. Por eso es que hoy en día hay ciegos, guías de otros ciegos. No hemos abierto nuestros ojos en la fe, a la voluntad del Señor, a lo que Dios puede hacer. Debemos de vencer la ceguera espiritual que algunas veces ha caído en nosotros. Y esa ceguera no deja vernos a nosotros mismos, la paja que hay en nuestro ojo, la contaminación que hay a veces en nuestra vida. Así que ellos apelaron a la misericordia de Dios. Lo buscaron con todo su corazón. Y Él es hallado de los que le buscan. Mi querido amigo, mi hermano, yo quiero que usted entienda que el Señor conoce sus lágrimas. El Señor conoce su sufrimiento. El Señor conoce su dolor, su necesidad. El Señor conoce su aflicción. No tenemos un Dios de palo que no sienta, sino un Dios que pueda compadecerse de nosotros porque fue tentado siendo hombre. Es un Dios que nos entiende. Es un Dios que no es insensible, sino que Él siente lo que nosotros pasamos. Él ve nuestro dolor, pero es un Dios que por eso que siente, también Él ve nuestra actitud
cuando somos negligentes, arrogantes, perezosos. Ellos no fueron perezosos, no fueron negligentes. No nos rindamos, no nos cansemos, no nos acomodemos en este tiempo. El mundo está usando tapabocas. Y a veces los cristianos, Dios nos libre, pero quizás no estamos tapando nuestra boca, sino que estamos tapando nuestros ojos espirituales. Muchos se están adormeciendo ya en este tiempo, ya se están conformando, ya agarraron el ritmo de esta cosa. No perdamos la visión, iglesia, mi hermano, no perdamos la visión de lo que somos. No podemos estar en los templos, pero eso no significa que no podamos tener culto en nuestra casa. La capacidad que Dios le dio a la iglesia trasciende a veces estos ojos. Solamente pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento hacia su voluntad, y su voluntad está en su bendita palabra. Usemos los ojos físicos para leerla, para escudriñarla. Cuando ellos recibieron el milagro, cuando ellos son sanos, Dios obra en sus vidas. No nos rindamos. Hay misericordia de Cristo para los que se la piden, para los que buscan esa misericordia. Estos ciegos trataron de moverse hacia ese lugar, hacia donde el Señor estaba. Así que Jesús se compadeció de ellos. Nosotros debemos responder con gratitud. Y cuando la Biblia dice que Jesús se compadeció de ellos, habla de que sus entrañas se retorcieron. Eso habla la palabra compasión, misericordia. Algunos la describen como sentir agudamente un dolor en los órganos vitales del cuerpo. Es lo que sintió el padre del hijo pródigo cuando lo vio llegar. Fue movido a misericordia. Cuando uno ve a sus hijos en peligro, se van a caer o algo, parece que algo se da vuelta dentro de nosotros. Y quiero que vea al final, que dice que Jesús compadecido les tocó los ojos, versículo 34. Cuando el Señor hace el milagro, usted y yo debemos de responder con gratitud, porque Él se tuvo misericordia de ellos. Jesús no siempre tocaba a los enfermos, a ellos los tocó y fueron sanos enseguida. Abrieron sus ojos y quizá vieron hacia arriba, vieron a aquel que les estaba dando sanidad. Y Jesús aquí está actuando como siervo, sirviéndoles, sabiendo que iba a morir, pero no quería pasar por ese lugar sin hacer ese milagro para ellos. Él vino a buscar lo que se había perdido, Él vino a servir, no a ser servido. Al recibir el milagro, estos no fueron como muchos de nosotros que nos olvidamos del Señor. Estos dijeron: queremos ir contigo, queremos seguirte, vamos a seguirte. No se olvidaron de Jesús, no se marcharon ingratos como aquellos 9 leprosos que no volvieron. Solo regresó el 10º a decirle: gracias porque me has salvado, porque me has sanado. La gratitud de ellos despertó el deseo de seguir al Señor. ¿Sabe por qué muchos hemos olvidado a Jesús y nos estamos acomodando en este tiempo? Porque somos ingratos y nos hemos olvidado del Señor, nos hemos olvidado de la gracia del Señor. Muchos reciben lo que desean, pero se olvidan de Jesús. Y se olvidan hasta de dar las gracias. Qué malagradecidos somos con el Señor a veces. La ingratitud es uno de los pecados más feos que existen. El no reconocer la bondad del Señor. Claro, no podemos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos en alguna manera, ni vamos a poder pagar ni lo que Él hace por nosotros. Pero sí, como estos dos, que ahora ya no son ciegos, podemos seguirle con lealtad, podemos seguirle con compromiso. Ya no somos ciegos, ahora vemos y caminamos tras Jesús. Y al final, estos ya no están junto al camino, sino que están en el camino con Jesús. Van caminando con Jesús. Se desplazan tras el Señor. Si Dios ha abierto nuestros ojos es para seguirle.
para ir en sus propósitos, para encaminarnos en la verdad. La palabra de Cristo es verdad. Cristo es la verdad. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Marcos 10:52 dice que luego seguía a Jesús en el camino. Nadie sigue a Jesús a ciegas. Así es que, hermanos, no estamos ciegos. Sigamos a Jesús. Sigamos adelante. No nos conformemos. No nos acomodemos. No nos amoldemos. Al contrario, renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Sigamos a Jesús. Estamos en el camino. Demos los pasos necesarios. Y quiero concluir diciéndole unas cuantas cosas. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Él está cerca de nosotros. Nunca nos desanimemos por los obstáculos. Obstáculos siempre van a haber. No seamos cobardes, ni niños fluctuantes. Portémonos varonilmente y sigamos a Jesús con valor. Ninguna petición es imposible para Dios. Así que no se rinda. Colóquela bajo la voluntad del Señor, con fe. Él hará. Y respondamos con gratitud y lealtad cuando Dios obra en nuestra vida. No seamos mal agradecidos, sino agradezcamos al Señor. Pues haciendo estas cosas, vamos a vencer la ceguera que el pecado, que el mundo y que el diablo quiere poner sobre nuestra vida. Que Dios bendiga sus vidas. El Señor le prospere en todas las cosas. Y el Señor abra nuestros ojos siempre.